Hola, soy Cata, espero que estén súper bien el día de hoy. Este video va a tratar básicamente de un resumen de un libro clásico muy reconocido aquí en Colombia. Estoy hablando nada más y nada menos que de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Debo admitir que leer este libro fue muy difícil, ya que es un libro muy complejo. Pero fue más complejo hacer este guión, ya que tuve que resumir básicamente todo el libro y hacer un análisis de cada personaje. Así que valoren mi trabajo, me hacen el favor, no se echan más, oigan. Todo comienza con una pareja de primos recién casados, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ambos viven en un pequeño pueblo cerca de la costa caribe colombiana. Después de su noche de bodas, José Arcadio Buendía trata incansablemente de tener relaciones sexuales con Úrsula, aunque ésta siempre lleva un calzón de castidad que lo impedía. Porque en su familia existía la creencia y antecedentes de que si dos parientes tenían relaciones íntimas, el hijo nacería con cola de cerdo. Y estos bebés con esta deformidad no duraban mucho, la verdad, no sobrevivían mucho tiempo. Y si uno intentaba cortarle la cola de cerdo, estos morían desangrados. Una noche José Arcadio Buendía mata a su amigo Prudencio Aguilar, ya que en una pelea de gallos este perdió e insultó el matrimonio de Buendía con Úrsula. Esto obviamente desata la ira de Buendía, que regresa a su casa, busca una lanza, regresa al lugar donde perdió Prudencio Aguilar y José Arcadio Buendía sin piedad lanza la lanza y pues le atraviesa el cuello. Lo gracioso es que después de esa noche José Arcadio Buendía por fin tiene relaciones con Úrsula Iguarán y esta queda embarazada, pero aún así algo que sí les dejó, por decir así, traumados o marcados es que el fantasma de Prudencio Aguilar empezó a acosar a la pareja. Tenía el cuello pues abierto y venía con una coca pidiendo agua para limpiarse la herida. La pareja, cansada de estar siendo acosada por el espectro, deciden abandonar su pueblo junto a un grupo de personas e ir en busca del mar para ahí fundar un nuevo pueblo. Fueron días interminables, pasaron meses y no encontraron ni siquiera la arena del mar, no escucharon ni las olas. Caminaron en círculos y se perdieron un montón. Una noche Úrsula tiene a su primer hijo y ambos deciden ponerle José Arcadio. Fue un día especial que la pareja y el equipo deciden rendirse. Construyen casas al lado de un río y con suficiente esfuerzo lograron construir un pueblo y a ese pueblo lo nombraron Macondo. Quiero contar un poquito acerca de la historia del autor de este libro porque, como dije al principio, fue uno de los más reconocidos aquí en Colombia y ganando el Premio Nobel de Literatura por este libro. Ne disposant que de quelques minutes. Le presento a Gabriel José García Márquez, más conocido como Gabo. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un municipio acá en Colombia. Y curiosamente murió el 17 de abril del 2014, misma fecha en la que cumplí 5 años. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, le contaba a Gabo historias acerca de la guerra y la política. Mientras que su abuela, Tranquilina Iguarán, le contaba historias de sucesos mágicos que en un mundo como este se veían con normalidad. Estas dos influencias en Gabriel lo impulsarían a ser un escritor. Entre los libros más famosos de Gabo está Amor en los tiempos del cólera de 1985, Crónicas de una muerte anunciada de 1981, El coronel no tiene quien le escriba de 1961, Del amor y otros demonios de 1994, Memoria de mis putas tristes de 2004, La hojarasca, que fue su primer libro, de 1955, y En agosto nos vemos, que fue un libro publicado después de su muerte en 2024. Macondo siguió creciendo, pasaron los años, claro, pero aún así el pueblo era desconocido para el resto de Colombia y del mundo. Úrsula tiene un segundo hijo y deciden ponerle Aureliano, pequeño que desde temprana edad empieza como que a predecir hechos futuros. Claro, se me olvidó mencionar que tanto José Arcadio y Aureliano nacieron sin cola de cerdo. Continuando con Macondo, llegan los primeros gitanos al pueblo. José Arcadio conoce a Melquiades, el gitano líder del grupo, y ambos se vuelven amigos.
Durante su estadía en Macondo, Melquiades le enseña a José Arcadio Buendía todo acerca de los metales y la alquimia, haciendo que el hombre se obsesione con estas. Meses después, Melquiades y su grupo se fueron de Macondo y de ahí José Arcadio quedó aislado completamente de su familia. Dejó de cuidar a sus hijos que estaban creciendo, dejó de prestarle atención a su esposa y una noche Úrsula le reclama en una pelea precisamente estas cosas y José Arcadio ahí se da cuenta de que estaba descuidando a sus hijos, así que decide pasar tiempo con ellos, aunque esos momentos no fueron muchos. Un grupo nuevo de gitanos llega a Macondo y José Arcadio Buendía busca por doquier a su amigo Melquiades, hasta que le pregunta a uno de ellos dónde está su amigo y el gitano le responde que Melquiades había muerto en los médanos de Singapur por fiebre. Con eso José Arcadio Buendía queda devastado por la muerte de su amigo. José Arcadio hijo se obsesiona con Pilar Ternera, una de las amigas de Úrsula, que lee las cartas del porvenir, y una noche ambos tienen relaciones íntimas. Y Pilar Ternera, después de ese encuentro con José Arcadio hijo, queda embarazada. Después de esa noche, José Arcadio hijo queda como en una crisis existencial, ya que decide irse con el grupo de gitanos que había llegado al pueblo, dejando a Pilar Ternera, a toda su familia, y no se volvió a saber nada de él hasta años después. Úrsula, al enterarse de que su hijo había desaparecido, decide seguir su rastro, aunque se demoró unos 5 meses en buscarlo. En ese tiempo, José Arcadio Buendía se tuvo que hacer cargo de Aureliano y de la nueva hija de él y de Úrsula, Amaranta, una niña que también nació sin cola de cerdo. Durante este tiempo suceden cosas extrañas en la casa. ¿Con qué me refiero con extrañas? Con que la canasta de Amaranta levita sin alguna razón y los dos hombres no afectados concluyen este acto como el cuarto estado de la materia. ¿A qué se refiere? No lo sé. Como dije, después de 5 meses Úrsula regresa, pero no regresa con José Arcadio, ya que este definitivamente desapareció. Regresa con un grupo de indígenas de un pueblo cerca de Macondo que se llama Manaure. Regresa con cosas nuevas y este regreso es algo significativo para Macondo, ya que Úrsula conectó a Macondo con el mundo exterior, ya que, como dije antes y lo seguiré repitiendo, Macondo era un pueblo desconocido, nadie sabía que existía hasta ahorita el regreso de Úrsula. Y también algo que logró hacer Úrsula que no logró hacer su esposo fue encontrar el mar. Poco tiempo después, Pilar Ternera toca la puerta de la casa de los Buendía. La mujer tenía un bebé en brazos y declaró que este era hijo de José Arcadio hijo y de ella. Pidió que la pareja lo cuidara y Úrsula aceptó, aunque regañadientes. No le gustaba la idea de cuidar a un niño que no era suyo. Al bebé le decían poner Arcadio. ¿Por qué? Para evitar confusiones, según ellos. Pasaron los años, Aureliano ya era un adolescente. Amaranta y Arcadio eran 2 niños que, aparte de hablar español, también hablaban en guayunaiki, el idioma de los guayú. Aureliano se le veía más tiempo en el laboratorio. No heredó la obsesión a la alquimia como a su papá, pero sí formó su propia obsesión, que es hacer pescaditos de oro. Un domingo llega Rebeca, una niña morena que en una mano tenía la bolsa con los huesos de sus padres y en la otra una carta dedicada a la pareja Buendía, en la que decía que Rebeca era hija de unos primos lejanos de ellos. Sin saber quiénes eran los primos, aún así deciden adoptar a la niña. Y digamos que la niña tiene como que hábitos raros, por decir así, pues no normales, porque por la noche escapaba de su cama y se iba al jardín a comer tierra y también a masticar la cal de las paredes y después se sentaba en la silla mecedora a chupar el dedo. Pero este hábito duraría poco. Con la disciplina que le metió Úrsula ya pudo civilizar a la pequeña Rebeca, haciendo que ella deje sus malos hábitos. Pero algo que no sabían y que los tomó de sorpresa es que Rebeca vino con una enfermedad que los afectaría tanto a la familia como a todo el pueblo. Esta sería la peste del insomnio. La peste del insomnio, como dice el nombre, trata de la enfermedad que hace que ninguno de los habitantes de Macondo puedan dormir. Pero esta enfermedad ya los tenía tan dominados que hacía que todos los habitantes de Macondo olvidaran las cosas tan simples como qué es un pájaro, qué es un yunque. Creció tanto la enfermedad que ya nadie se recordaba. José Arcadio Buendía olvidó a su esposa. Úrsula también olvidó quién era José Arcadio y quiénes eran sus hijos. Pero llega el rescate de Melquiades, que regresó de la muerte porque no podía aguantar la soledad. Llega a la casa de los Buendía, claro, estos no lo reconocen, pero Melquiades no le importa eso. Va al laboratorio de José Arcadio y ahí prepara un brebaje que le da a cada uno de los integrantes de la familia y a todo el pueblo, haciendo que estos cayeran en un sueño profundo, terminando así con la peste del insomnio.
Años después, Melquiades se quedó a vivir en la casa de los Buendía, en una habitación que le construyó Úrsula. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán ya eran dos adultos entrando a la vejez. Aureliano ya era un hombre elegante que le tocó ponerse la ropa de su padre, ya que se había estirado tanto. Rebeca era la más bella. En cambio, Amaranta, como dice el libro, era un poco sin gracia, pero tenía su distintivo. Arcadio, en cambio, era un hombre educado, pero lo jodían mucho de que tenía nalgas de mujer. José Arcadio Buendía tiene una nueva obsesión: tomar la imagen de Dios en un daguerrotipo que Melquiades le enseñó a usar, cosa que no logra obviamente, haciendo que abandonara el proyecto. Melquiades le hereda el daguerrotipo a Arcadio, que ahora es un nuevo aprendiz. A Macondo llega el primer corregidor enviado por el gobierno. Este se llama Apolinar Moscote, es un hombre con ideas absurdas. Impone que los habitantes de Macondo pinten sus casas de color azul para alabar al Partido Conservador Colombiano. Obviamente, entre José Arcadio Buendía y Apolinar Moscote terminan habiendo demasiados roces. Aún así, José Arcadio Buendía y todo el pueblo de Macondo echan a Apolinar Moscote, aunque esto no serviría de mucho, ya que Apolinar Moscote regresa días después con su esposa e hijas. Úrsula conoce a Leonor Moscote, la esposa de Apolinar Moscote, y terminan teniendo una breve amistad. Úrsula decide hacerle un recorrido por su casa, enseñándole todo tanto a ellas y a sus hijas. Remedios, la hija menor de Apolinar Moscote, entra al laboratorio de Aureliano, donde encuentra que el hombre estaba haciendo pescaditos de oro. Aureliano, al notar que la niña estaba fascinada con los pescaditos, decide regalarle uno. La niña acepta, le da las gracias y se va, dejando a Aureliano completamente enamorado. Una de las polémicas más grandes de este libro es la breve relación que tiene Aureliano con Remedios Moscote. Aunque no lo mencioné, es una niña de 9 años y Aureliano ya es un hombre adulto. Primero hay que entender algo: para la época, que esto es como finales del siglo XIX, esto era completamente normal. El hecho de casarse con menores o casarse con familiares, como ocurrió con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, era algo que en ese tiempo se veía con normalidad. Aunque dejó en claro de que la relación entre Aureliano y Remedios era simplemente por amor, en esos tiempos en Colombia el matrimonio entre menores de edad o familiares era principalmente por causas económicas o sociales, no era principalmente por deseo puro o por amor sincero. Si necesitaban dinero, se tenían que casar con personas ricas, así eran las cosas en Colombia. Y aunque hoy en día ya la idea del matrimonio ha cambiado mucho, en esos tiempos todavía sigue como esa marca de que adultos mayores se casaban con menores de edad. Úrsula nota que sus hijas ya están en edad para conseguir esposo, así que decide organizar un evento masivo en su casa. Primero, decide ampliar la casa. Segundo, manda a traer una pianola desde la capital. La trae un italiano llamado Pietro Crespi. Un joven apuesto, en parte de construir la pianola, enseña a bailar a Amaranta y Rebeca. Las dos terminan flechadas con el hombre. Aunque claro, Rebeca, por ser la más bella, llamó la atención de Pietro Crespi. Pietro Crespi, después de armar la pianola, se va de Macondo, aunque promete regresar después del evento. Días antes del evento, José Arcadio Buendía desbarata la pianola para saber cómo es que se funcionaba esta, ya que le daba curiosidad. Úrsula obviamente lo regaña y le exige que para el evento la pianola esté perfecta. José Arcadio Buendía ya había armado de nuevo la pianola y la pondría a actuar el día del evento. Aunque al ponerla a actuar, la pianola empieza a tocar al revés la melodía, que bueno, no sonó tan mal, que digamos, así que salió todo bien. Rebeca en el evento no paró de pensar en Pietro Crespi, estaba completamente enamorada. Incluso mientras bailaba con uno de los amigos de Aureliano, esta imagina que está bailando con el italiano, lo que le causa como un gran dolor, y eso hace que Rebeca vuelva a comer tierra. Después de la fiesta, Rebeca queda enferma, ya que volvió a consumir tierra después de mucho tiempo de no hacerlo, y mientras Úrsula la cuidaba se da cuenta de que ella estuvo mandándose cartas con Pietro Crespi, que ahorita ya eran pareja. Amaranta, al enterarse, obviamente no se lo tomó nada bien, se encerró en el baño a llorar y Úrsula esculcó su cuarto, encontrando en este cartas que Amaranta le escribía pero no las mandaba, pillando que ambas están enamoradas del mismo hombre. Úrsula no acepta el compromiso de Rebeca con Pietro Crespi. Una noche Aureliano le confiesa a sus padres de que está enamorado de Remedios Moscote. José Arcadio Buendía se opone al matrimonio, ya que Aureliano está enamorado de la hija de su enemigo. En cambio, Úrsula acepta el matrimonio e insiste en que Aureliano ya tiene edad para casarse, pero José Arcadio le pone la condición de que si acepta el matrimonio de Aureliano con Remedios, que acepte el matrimonio entonces de Rebeca con Pietro Crespi. Úrsula, regañadientes, acepta.
acepta. Una noche, Aureliano salió a tomar con sus mejores amigos, Magnífico Bisbal y Gerinello Márquez. Este termina borracho y desmayándose, despertando en un cuarto desconocido donde lo atiende Pilar Ternera, y al final ambos tienen relaciones íntimas. Después de esa noche, Aureliano va a la casa de Apolinar Moscote y ahí le confiesa al padre de que está enamorado de su hija. Apolinar Moscote le presenta a Aureliano sus 6 hijas, pero entre ellas no está Remedios. Aureliano le confiesa a Apolinar Moscote que en realidad está enamorado de Remedios, lo que hace que el hombre se alerte, ya que estaba enamorado de la Moscote que todavía se orinaba en la cama. Aún así, Apolinar Moscote acepta el matrimonio, pero con 2 condiciones. La primera, que esperaran que Remedios tuviera su primera menstruación para así poderse casar. Y segundo, tendrían que casarse por la iglesia, o si no, no había matrimonio. Aureliano acepta todas las condiciones con tal de casarse con Remedios. Una noche, José Arcadio Buendía entra al taller de Melquiades y encuentra al hombre ya demacrado, tenía el cabello blanco y estaba quedando ciego. Le pregunta a Arcadio que desde cuándo estuvo así. Arcadio le contesta que desde que terminó de escribir los pergaminos y volverlos un libro. José Arcadio Buendía le dice que al día siguiente lo lleve al río para que se dé un baño. Arcadio acepta. Antes de que José Arcadio Buendía se fuera al taller, Melquiades le alcanza a decir que cuando muera queme el mercurio por 3 días. Al día siguiente, Arcadio cumple con lo pedido. Lleva a Melquiades al río y lo baña. Lo deja ahí un momento para buscar una toalla, pero al voltear se da cuenta que Melquiades había desaparecido. Se lo había llevado la corriente. Después de la desaparición de Melquiades, todo el pueblo se dedicó a buscarlo por doquier y no lo encontraron, sino que al día siguiente, en la orilla del río, ya muerto con un cuervo encima. Cargaron al hombre y lo llevaron al laboratorio. José Arcadio cumplió con lo pedido, quemó mercurio, pero no pasó nada, muriendo así Melquiades definitivamente. El pueblo se reúne para el entierro de Melquiades. Lo entierran a las afueras del pueblo, cerca de una casita abandonada. Después del funeral, todos se fueron yendo. En cambio, Arcadio quedó arrodillado frente a su tumba llorando. Pilar Ternera se le acercó por atrás y dejó que el joven llorara desconsoladamente en su regazo. Arcadio nunca llegaría a saber que aquella mujer frente a él, que parecía entender su tristeza, era realmente su madre. Melquiades sin duda es uno de los personajes más intrigantes de este libro, principalmente porque a pesar de morir casi que al principio de mantiene vivo su nombre, apareciendo varias veces a los futuros miembros de la familia y termina siendo uno de los personajes más interesantes de este libro, ya sea por sus conocimientos o porque haya regresado de la muerte, solamente porque no podía soportar la soledad, encontrando así la fórmula de su resurrección. Melquiades es un personaje extraño, muere, regresa y vuelve a morir. Y con este personaje se refuerza la idea de que Macondo las reglas no funcionan como deberían ser, o a veces nos hacen pensar como si las reglas ni siquiera existieran. También es un personaje muy solitario, nadie termina de comprenderlo por completo, y esta soledad se refleja en su encierro final cuando escribe los pergaminos y los vuelve un libro, cumpliendo así con su tarea. Después de la muerte de Melquiades, José Arcadio Buendía empieza a dar signos de locura. Regresó a su obsesión con la alquimia y a los metales, se descuidó por completo, descuidó a su familia y se aisló del mundo. Con los regresos recurrentes de Pietro Crespi para ver a su novia, traía de la capital cajas musicales. José Arcadio Buendía las robaba, desarmaba y combinaba los mecanismos de la caja con las de un reloj, haciendo que la caja funcionara sin interrupciones por 3 días. Amaranta llegó a extremos de amenazar con quitarse la vida si Rebeca se comprometía oficialmente con Pietro Crespi. Esto alarmó a Úrsula, lo que hizo que planeara un viaje para llevarse a Amaranta fuera del pueblo y así como que calmar sus alarmantes ideas. Con Úrsula y Amaranta fuera, José Arcadio Buendía cae aún más en la desorientación. Ya no sabe qué días son ni quiénes son los que están presentes a su alrededor. Hasta que un día, en un ataque de histeria, comienza a destrozar el laboratorio. Hablaba y gritaba en latín. Aureliano y Arcadio tratan de inmovilizarlo, pero no lo logran. Pietro Crespi y Rebeca salen en busca de ayuda de los vecinos y entre 10 hombres lograron inmovilizar a José Arcadio Buendía. Días después, cuando Úrsula y Amaranta regresan, notan que el ambiente está raro. Al llegar a la casa y adentrarse, ven a José Arcadio atado al gran castaño que está en el jardín. El hombre tenía una mirada vacía y murmuraba cosas que nadie entendía. Úrsula trató de comunicarse con él, pero le pareció imposible, ya que el hombre no le contestaba. Al final, le desató las manos y los pies, dejándole solamente atado la cintura, y días después construyeron un techo de palma para protegerlo del sol y la lluvia.
Pasaron meses y la primera menstruación de Remedios Moscote llega, y con eso el inicio del compromiso de Aureliano y ella. Los Moscote se alertaron, ya que Remedios llegó la pubertad muchísimo antes de que dejara sus hábitos de la infancia. Aún así, la boda quedó fijada para dentro de un mes. El gran día de la boda llega. Aureliano estaba nervioso, pero estaba muy seguro de querer casarse con Remedios. La boda se realizará en el gran salón de los Buendía y la bendecirá el padre Nicanor Reina, que fue traído por Apolinar Moscote. Ese día Rebeca estaba triste, ya que Pietro Crespi se había ido a la capital porque recibió una carta de que su madre Julia había muerto. Sin embargo, en el camino Pietro Crespi se cruza con su madre, que iba a Macondo para la boda de él y Rebeca. Nadie supo quién envió la carta, y cuando sospecharon de Amaranta, esta, llorando de indignación, juró su inocencia ante todos. Y claro, por la supuesta muerte de la madre de Pietro Crespi, la boda entre Rebeca y él se aplazó, haciendo que Rebeca entrara aún más en desesperación, queriendo casarse ya mismo con el italiano. Después de la boda de Aureliano y Remedios, el padre Nicanor Reina financió la iglesia. Juró que iba a ser la iglesia más grande y la más hermosa del mundo, superando incluso la de Notre Dame. En cambio, los habitantes de Macondo no estaban tan interesados, ya que desde su fundación no necesitaron ni de un sacerdote ni de una iglesia para acudir a Dios. Remedios se instaló en la casa de los Buendía, quedándose en el dormitorio con su marido, y con ella trajo un soplo de alegría que llenó de felicidad a toda la familia. Fue ella la única que le puso un pare a las discusiones entre Amaranta y Rebeca. Cantaba desde el amanecer, ayudaba a Úrsula en la cocina y se puso encima de la dichosa tarea de atender a José Arcadio Buendía, limpiándole la cabeza de liendres y la barba de piojos. Le llevaba las comidas y lo asistía en sus necesidades cotidianas. Y a los pocos meses pudo comunicarse con él por medio de palabras en latín que ella aprendió. Y Aureliano encontró en ella la motivación que le faltaba para seguir adelante. Un día Pilar Ternera llega a la casa con un bebé en brazos. Era hijo de ella y de Aureliano, ya que, si no recuerdan, Aureliano tuvo relaciones íntimas con Pilar Ternera la noche en la que ella lo cuidó borracho, y se lo encargó a la familia para que lo cuidaran. Aureliano aceptó al niño y Remedios también, criándolo como su hijo mayor. Decidieron colocarle Aureliano José por Aureliano y por el nombre José de José Arcadio. Un día el padre Nicanor Reina realizó una misa en la plaza de Macondo. Ahí reunió a todos los habitantes. El asistente del padre le ofreció a este una taza de chocolate caliente espeso. El padre la tomó sin respirar. Y segundos después este levita, declarando un acto divino de Dios. Mismo acto lo hizo en la casa de los Buendía, y nadie puso en duda el origen de la demostración divina, salvo José Arcadio Buendía, que en latín le dijo al padre que eso era sencillo de hacer, ya que se trataba del cuarto estado de la materia. ¿Quién sabe? El padre fue la segunda persona que pudo comunicarse con José Arcadio en latín, y siguió visitándolo frecuentemente a la casa para jugar con él las chinas. Pero el padre, al enterarse de que José Arcadio Buendía estaba loco, decide dejar de visitarlo para que no afecte también su cordura. Tan profundo era el cariño que le cogieron a Remedios y a Aureliano, que incluso cuando se enteraron de que la niña estaba embarazada, Amaranta y Rebeca deciden hacer una tregua para así tejer en lana azul si era niño y en lana rosa si era niña. Y fue ella la última persona que pensó Arcadio años después frente al pelotón de fusilamiento. Una noche Remedios despierta con un caldo caliente que le salían de las entrañas, y 3 días después murió envenenada, con 2 gemelos en el vientre. Amaranta tuvo una crisis de conciencia, ya que había rezado sin parar de que algo increíble ocurriera para que no tuviera que matar a Rebeca, que se sintió culpable de la muerte de Remedios. Úrsula hizo un duelo de 1 año, de no hablar en voz alta, de mantener las puertas y las ventanas cerradas, y puso el daguerrotipo de Remedios donde se veló el cadáver. Sin duda, para mí la muerte de Remedios Moscote fue uno de los destinos más tristes e injustos que he leído. Si bien el personaje se trató de una niña que apenas estaba saliendo de sus hábitos de la infancia para entrar abruptamente en un rol de ser esposa de Aureliano y el de ser madre de Aureliano José, esta no se dejó llevar por el resentimiento de que su esposo se haya acostado y haya tenido un hijo con otra mujer, porque principalmente es una niña que no entiende aún el sentimiento de los celos. Y ese es el personaje que más me ha gustado. Remedios, con su llegada, llenó de alegría a toda la
la casa, y aunque haya sido momentáneo, fue suficiente para hacer a todos felices. No quiero que me malinterpreten, no quiero que piensen que estoy romantizando, defendiendo los errores de Aureliano con acostarse con Pilar Ternera y que Remedios tenga que cuidar un hijo que no es suyo. No, para nada, no quiero que piensen eso. Pero lo que sí me llamó la atención y lo que sí se ganó mi corazón es la actitud de Remedios ante Aureliano José, sabiendo que es un bebé que llegó a este mundo sin haberlo pedido y lo cuida como si fuera su hijo mayor. Eso es tener compasión, algo que claramente caracteriza a Remedios. Después de la muerte de Remedios, Amaranta se encargó totalmente del cuidado de Aureliano José, pero el luto por la niña se vio abruptamente interrumpido con la llegada de José Arcadio Hijo, que regresó tan pobre como se fue. Tenía el cuerpo ahora lleno de tatuajes y poseía una fuerza descomunal. Al principio la familia estaba contenta con el regreso de José Arcadio Hijo, pero con el pasar del tiempo la mala conducta y los pésimos hábitos que este tenía terminan incomodando a todos. A excepción de Rebeca, que fue la única que no se sintió perturbada por el hombre, es más, quedó fascinada, tanto que lo sigue por toda la casa, hasta que una noche, mientras ella comía tierra, decide entrar a la habitación de José Arcadio Hijo, y ahí ambos tienen relaciones íntimas. Tan solo 3 días después de este encuentro, ambos deciden casarse en una ceremonia que fue el escándalo de Macondo. Afectada por la situación, Úrsula expulsa del hogar a la pareja y aquellos se instalan en la casa abandonada que queda frente al cementerio donde enterraron a Melquiades. Aureliano es el único que se preocupa por ellos, les brinda apoyo económico hasta que José Arcadio Hijo empieza a trabajar en las tierras que le corresponden. Pietro Crespi continúa asistiendo a la casa por insistencia de Úrsula y ahí el hombre queda cautivado por la dulzura y la sensibilidad de ella, si es que la tiene, claro. Y al poco tiempo le propone matrimonio, pero Amaranta lo rechaza diciendo que deberían darse más tiempo para que se conozcan. En esos días Aureliano conoce por medio de Apolinar Moscote los enfrentamientos políticos que hay entre liberales y conservadores. En ese ambiente tenso se celebran las primeras elecciones de Macondo. Apolinar Moscote confisca cualquier arma blanca, ya sean machetes, espadas y cuchillos de cocina, haciendo que el pueblo se quede sin utensilios. Después de las elecciones y contar los votos, Apolinar Moscote se da cuenta de que el Partido Liberal ha ganado las elecciones, pero hace fraude añadiendo más votos al Partido Conservador, haciendo que el Partido Conservador gane. Aureliano le interesa el fraude de Apolinar Moscote. Su inclinación al liberalismo es tanta que, junto con sus 2 amigos, Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez, deciden hacer una rebelión liberal en Macondo. En cambio se enteran que Alirio Noguera, el médico fraudulento de Macondo, estaba planeando asesinar a todos los conservadores de Macondo, incluyendo a la familia Moscote. Pero poco después el Ejército Nacional llega y fusilan en la plaza central a Alirio Noguera. Esto hace que Aureliano y sus 2 amigos reúnan a un grupo rebelde de liberales, matando así a todos los soldados que estaban en Macondo, y al final decide entrar a las fuerzas revolucionarias de Víctor Medina. Antes de irse por muchos años, es proclamado en la plaza de Macondo como el coronel Aureliano Buendía. Ahora quiero explicarte un poquito de la historia de Colombia y de cómo estos 2 partidos políticos casi dominan todo el país. El Partido Liberal y el Partido Conservador eran los 2 partidos más guerreados en esas épocas. El Partido Liberal defendía el cambio, buscaba la libertad y quería separar la iglesia del Estado. En cambio, el Partido Conservador buscaba el orden tradicional, defendía la iglesia y las jerarquías sociales. En pocas palabras, si eras conservador, te mataban los liberales, y si eras liberal, te mataban los conservadores. No había un punto intermedio de paz. Ser parte de algún bando significaba muerte. Un ejemplo muy claro de estas intolerancias fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán fue el detonante para el gran conocido Bogotazo. Antes de partir, el coronel Aureliano Buendía deja a cargo a Arcadio del régimen liberal de Macondo, y al poco tiempo Arcadio impone un régimen autoritario. Encierra al padre Nicanor y le prohíbe realizar misa. También decreta el servicio militar obligatorio y manda a fusilar a un trompetista que se burló de él en la tienda de Catarino, el barista del pueblo. Después de este caos, Pietro Crespi volvió a confesarle su amor a Amaranta, pero esta definitivamente lo rechaza cruelmente. El joven, desesperado por buscar su atención, intenta conseguirlo de 1000 formas, pero no lo logra, haciendo que Pietro Crespi, en la angustia, se quitara la vida.
Úrsula nunca perdonó a Amaranta por esto, y Amaranta, para castigarse, decidió meter las manos en las brasas del fogón. Arcadio intenta acercarse varias veces a Pilar Ternera, queriendo tener relaciones con ella sin saber que era su madre, repito. Y Pilar Ternera, para sacárselo de encima, le da todos sus ahorros a una joven llamada Santa Sofía de la Piedad para que ésta se acostara con Arcadio. Aún así, Arcadio y Santa Sofía de la Piedad terminan enamorándose y tienen una hija que aún no le han colocado nombre. Arcadio y Santa Sofía de la Piedad terminan casándose. Del matrimonio solamente se enteran José Arcadio hijo y Rebeca. Meses después, Santa Sofía de la Piedad queda nuevamente embarazada. Y un día en especial, el ejército conservador entra a la fuerza Macondo con la orden de matar a todos los liberales. Gregorio Stevenson, un oficial mandado por el coronel Aureliano Buendía, le dice a Arcadio que se rinda ante los conservadores. En cambio, Arcadio decide resistirse y pelear por su partido. Al final, la fuerza conservadora termina matando a todos los liberales, incluyendo a Gregorio Stevenson, y condenan a Arcadio a pena de muerte. A pesar de haber crecido resentido con su familia, Arcadio, pocas horas antes de su ejecución, se dio cuenta de que en realidad los amaba tanto. En el cementerio, minutos antes de que Arcadio fuera fusilado, Rebeca sale de la casa que estaba frente a esta. Ambos se despiden con un gesto vago de mano, y antes de que el general a cargo de la ejecución, Roque Carnicero, diera la orden, Arcadio pide que si su próximo hijo nacía mujer, que le colocaran Úrsula por su abuela, y si nacía hombre, que le colocaran José Arcadio por su abuelo. Arcadio cae abatido y mientras agoniza por los disparos, se lamenta de no haber pedido que su próxima hija le colocaran remedios. En el mes de mayo, el coronel Aureliano Buendía y su amigo Gerineldo Márquez son capturados y llevados a Macondo para su ejecución. Úrsula se entera de esto y va a la cárcel a visitar a su hijo. Estos hablan brevemente y Úrsula sale conteniendo el llanto. El fusilamiento del coronel Aureliano Buendía se retrasa ya que había rumores de que si mataban al coronel, sus ejecutores serían asesinados. Y tal y como ocurrió con Arcadio, llevan al coronel Aureliano Buendía al cementerio para su fusilamiento. Sin embargo, la ejecución es interrumpida por José Arcadio hijo, que estaba armado con una escopeta, y su imponente presencia hace que el general Roque Carnicero detenga la ejecución y se una a la causa de Aureliano, yendo a Riohacha a salvar al general Víctor Medina. Al enterarse de que Víctor Medina había sido fusilado, nombran a Aureliano como nuevo jefe de las fuerzas revolucionarias, y desde entonces han habido noticias confusas sobre su paradero. Aunque había una cosa clara, y es que el coronel Aureliano Buendía le declaró la guerra total al régimen. Úrsula acoge en la casa a Santa Sofía de la Piedad. En ese entonces ya había dado a luz a 2 gemelos y Úrsula los llamó Aureliano II y José Arcadio II. En cambio, a la hija mayor la llama Remedios. Y Amaranta se hace cargo de todos los niños construyendo un cuarto especial donde le enseña a ellos y a varios niños del pueblo. Un día de la casa de Rebeca y José Arcadio hijo se escucha un disparo y un hilo de sangre sale y recorre todo Macondo hasta llegar a la casa de Úrsula. Úrsula sigue el hilo de sangre y al llegar nota que su hijo está muerto de un tiro en la cabeza. Todos sospecharon de Rebeca, aunque esta juró su inocencia diciendo que no vio quién fue el que disparó el arma. Tras la muerte de José Arcadio hijo, Rebeca se encierra totalmente en la casa. No la veía nadie a excepción de su criada. El olor a pólvora quedó impregnado en toda la casa, incluyendo en el cementerio donde está enterrado José Arcadio hijo. El coronel Aureliano regresa. Aunque Macondo celebra su supuesta victoria, el coronel Aureliano Buendía sabe que no ha ganado. Un día va donde Pilar Ternera para que le lea las cartas del tarot y esta le dice que cuide su boca. 2 días después, el coronel es envenenado con café, aunque se recupera con los cuidados de Úrsula. Durante su recuperación se da cuenta de que debe unir fuerzas independientes en el interior del país para así obtener victoria, así que antes de su nueva marcha, se deja Gerineldo Márquez frente al nuevo gobierno de Macondo. Gerineldo Márquez comienza a frecuentar la casa de los Buendía, primero para enseñarle al joven Aureliano José a manejar armas, luego para conversar con Úrsula y por último para acercarse a Amaranta, de quien está enamorado desde hace años. Y Amaranta, después de que Gerineldo Márquez le haya confesado su amor, lo rechaza cruelmente. Un día Úrsula recibe una carta del coronel Aureliano Buendía diciendo que cuiden a su papá porque está próximo a morir. Úrsula, sabiendo que era una de las predicciones de Aureliano, decide desatar al hombre y llevarlo a la habitación. Y entonces José Arcadio Buendía comienza a soñar con los cuartos infinitos, cuartos que conducían a otro igual y no tenían salida definitiva. Poco después José Arcadio Buendía muere y esa noche una llovizna de flores amarillas cubre todo Macondo. Tuvieron que destrabar las puertas con palas y limpiar un poco las calles para que pudiera pasar el entierro.
José Arcadio Buendía se le notaba que era un hombre impulsivo y controlador. Desde que se casó con Úrsula se le notaba esta impulsividad cuando decidieron irse del pueblo, siendo él el que insistió. Y también se vio cuando mató a Prudencio Aguilar solamente por un comentario o un insulto que José Arcadio no se lo tomó bien, aunque podía habérselo tomado de otra forma menos agresiva. Si bien no fue correcto que Prudencio Aguilar insultara el matrimonio de José Arcadio Buendía con Úrsula, José Arcadio Buendía pudo habérselo tomado de otra manera, pudo haber simplemente hecho respetar a su esposa, hablarle y ponerle un límite. En cambio, se dejó impulsar por el enojo del momento y terminó matándolo, haciendo que la consecuencia sea que termine siendo acosado por el fantasma de este. Y bien, sus hijos terminaron siguiendo los mismos pasos de él, ya que como padre no fue bueno. José Arcadio hijo heredó de él la tendencia a huir y la impulsibilidad, ya que después de acostarse con Pilar Ternera sufrió una crisis y decidió huir con los gitanos que en ese entonces estaban en ese pueblo. Aureliano creció siendo un niño callado y distante, pero heredó de su padre no la obsesión con la alquimia, pero sí a las guerras. Después de que se murió su esposa Remedios, este se aisló por completo y perdió la motivación que tenía para vivir, haciendo que decida irse a la guerra, y cuando regresa, su soledad y su obsesión se reflejan en los pescaditos de oro que hace y deshace hasta morir. Amaranta hereda la terquedad y la incapacidad de soltar. Así como José Arcadio Buendía no es capaz de soltar su obsesión con la alquimia, ella no fue capaz de soltar su obsesión con Pietro Crespi. Amaranta prefiere refugiarse en el dolor conocido por el miedo a arriesgarse a ser feliz. Rebeca trata de encajar imitando lo que se espera de ella, así como José Arcadio trata de darle sentido a sus descubrimientos. Cuando fracasa, decide encerrarse, callarse y no volver a salir. Y Arcadio, aunque él no haya sido un hijo directo de él, ya que es su nieto, igual hereda de la figura de su abuelo la impulsividad y el querer mandar todo el tiempo. José Arcadio Buendía es el origen de todo y al mismo tiempo el primer fracaso de la estirpe, ya que de él nace Macondo, pero también de él nace la incapacidad de los Buendía para vivir con medida. Y estas obsesiones lo llevan al aislamiento y finalmente a la locura, que en realidad es demencia senil. Y cuando lo atan al castaño no es castigo, es literalmente ponerle el límite que nunca se le puso. Y al final podemos ver cómo José Arcadio Buendía muere solo, desorientado, sin saber quiénes eran su familia, incluyéndose a él mismo. Después de varios años, Amaranta ve cómo el joven Aureliano José ya se ha convertido en todo un hombre. Y la cercanía entre ambos termina convirtiéndose en un corto amorío, pero Amaranta, al darse cuenta del obviamente peligro de la relación, termina con él. Por esos días, un informante le comunica a Gerineldo Márquez que el gobierno busca hacer un tratado con los liberales, aunque al coronel Aureliano Buendía no le gustaba la idea. Esa noche, el coronel Aureliano regresa a Macondo y huye con Gerineldo Márquez y 5 hombres más. Aureliano José, que había recibido antes instrucción militar, decide irse con ellos. Úrsula escucha a diario versiones distintas sobre la ubicación del coronel Aureliano Buendía, y esta información la comparte con el general conservador José Raquel Moncada, que ahora tenía el cargo de ser alcalde de Macondo. A pesar de ser militares en bandos opuestos, el coronel Aureliano Buendía y José Raquel Moncada habían construido una relación cordial durante la estadía del coronel en Macondo. Incluso ambos, en momentos críticos de guerra, se reunían pacíficamente para intercambiar prisioneros y para buscar soluciones humanitarias a los conflictos. Moncada logra que Macondo sea reconocido como un municipio, convirtiéndose ahora en su primer alcalde. Bajo su mandato, el pueblo vive un periodo de prosperidad y tranquilidad. La escuela vuelve a funcionar y el padre coronel reemplaza a Nicanor, quien se encuentra gravemente enfermo. Úrsula retoma su antiguo negocio de repostería con ayuda de Santa Sofía de la Piedad. Los hijos de esta, Aureliano II y José Arcadio II, vuelven a participar en la escuela, mientras que Remedios crece siendo una niña muy hermosa que terminó siendo apodada por el pueblo como Remedios la Bella. Con el pasar del tiempo, Aureliano José deserta del ejército y regresa a Macondo decidido a casarse con su tía. Aunque Amaranta lo rechaza con miedo a engendrar niños con cola de cerdo, aún así seguía viéndose con Aureliano José a escondidas. Finalmente, Amaranta decide expulsar a Aureliano José definitivamente de su habitación y el joven dejó de visitar la casa, frecuentando en la casa de Pilar Ternera, sabiendo perfectamente que ella era su madre, a diferencia de Arcadio. A lo largo de más de una década, el coronel Aureliano Buendía se había acostado con varias mujeres y con esas mujeres había tenido hijos, aunque él no se encargaba para nada de ellos. Estos niños terminaron teniendo el nombre de su padre, Aureliano, pero su distintivo era que tenían el apellido de su madre. Tiempos después,
El regreso del coronel Aureliano Buendía Macondo parece acercarse y el clima político del pueblo vuelve a tensarse. Pilar Ternera ve en las cartas del tarot que Aureliano José corre peligro e intenta impedir que el joven vaya al teatro. Aún así, sin hacerle caso, Aureliano José va al teatro y se da cuenta de que había un capitán conservador que estaba revisando a cada uno de los presentes, y al notar el capitán que Aureliano José estaba tratando de huir, le da un disparo en la espalda. Aureliano José muere desangrado mientras que la multitud en el teatro se avalancha contra el capitán, matándolo con sus armas. El 1 de octubre, un ejército comandado por el coronel Aureliano Buendía entra a Macondo y derrota a las fuerzas conservadoras. El coronel encarga a Roque Carnicero a la ejecución de todos los conservadores, incluyendo al general Moncada, y la aceleración de los juicios de guerra, con el propósito de eliminar por completo a la fuerza conservadora. Un asesor sostiene que si esas reformas son válidas, entonces el régimen conservador no es tan distinto y los liberales resultan impopulares. A pesar de ello, Aureliano acepta firmar las peticiones. Indignado, Gerineldo Márquez lo acusa de traición y Aureliano lo condena a muerte. Al enterarse, Úrsula advierte al coronel Aureliano Buendía que si llega a matar a Gerineldo Márquez, ella misma lo vengaría, tal y como lo habría hecho si él hubiera nacido con cola de cerdo. Aureliano va al lugar de ejecución de Gerineldo Márquez y lo salva. Ambos se van de Macondo para poner fin definitivo a la guerra. Lo que quieren hacer es provocar la derrota liberal bajo condiciones que sean favorables para ambos bandos. Meses después regresan a Macondo para firmar el armisticio que le pondrá fin a la guerra. Úrsula se alegra de que por fin haya un hombre nuevo en la casa. El armisticio se realizará en Neerlandia, un pueblo cercano. Allí el coronel firma apresuradamente la rendición de los liberales, aunque otros oficiales liberales se opusieran a esto. Al terminar, se retira a la tienda que le habían preparado para descansar y ahí Aureliano se dispara en el pecho. Sus soldados lo llevan con vida a Macondo, aunque consumido por la rabia y la humillación ya que intentó quitarse la vida, la bala lo había atravesado sin dañar órganos vitales. El intento de suicidio le devuelve el respeto de los liberales, que lo consideran como un acto de honor. Impulsado por el regreso de su hijo, Úrsula decide renovar toda la casa, que estaba envejecida por los años y el abandono, y también obliga a los soldados que custodiaron a Aureliano con las tareas domésticas. Uno de ellos se obsesiona tanto con Remedios la Bella que al día siguiente, en la mañana de Año Nuevo, aparece muerto en su ventana por amor. A los 12 años, Aureliano II entra a la habitación de Melquiades. Ahí se encuentra con el fantasma del gitano y también encuentra los raros manuscritos que él había escrito antes de morir. Cuando intentó leerlos, el gitano le advirtió que no se debían leer hasta que se cumplan 100 años. José Arcadio II, en cambio, se dedicó a ayudar al nuevo sacerdote de la iglesia, Antonio Isabel, y con él aprendió la labor de las peleas de gallos. Cuando intentó llevar los gallos a la casa, Úrsula le pide que los saque de ahí, recordando el pasado de su esposo. José Arcadio II decide llevarlos a la casa de Pilar Ternera, donde ella acepta el negocio sin objeciones. Los juicios de guerra avanzan y los conservadores son ejecutados uno tras uno. Cuando llega el turno del general Moncada, este le reprocha a Aureliano Buendía de haber abandonado sus ideales humanitarios y de haberse convertido en el dirigente más cruel y autoritario del país. Mientras que el coronel Aureliano sigue en las guerras fuera de Macondo, Gerineldo Márquez sigue con sus visitas frecuentes para ver a Amaranta, quien insiste en pedirle matrimonio a la mujer, aunque ésta siga rechazándolo. Cuando finalmente el coronel Aureliano Buendía regresa a Macondo, nadie lo reconoce. Envuelto en mantas, parecía ya un hombre que había perdido totalmente el interés por la guerra y también el sentido mismo de la existencia. Días después, Aureliano preside una comisión de guerra en Macondo para debatir una nueva ofensiva. Durante la discusión, escucha que sus aliados políticos quieren abandonar la revisión de títulos de propiedad para no enemistarse con sus terratenientes. También proponen renunciar a los enfrentamientos con el clero para conservar el apoyo del pueblo católico y desistir de la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos para mantener la estabilidad de la familia. Y el coronel comprende que esto ya no son luchas por ideales, sino lucha por poder. Un día, Petra Cotes, una joven que vende rifas, se acuesta con Aureliano II creyendo que era su hermano gemelo. A partir de ese encuentro, Petra Cotes mantiene relaciones íntimas con ambos hermanos durante un tiempo. Cuando Aureliano le confiesa el engaño, Petra decide quedarse con él. Desde ese entonces se dedican a la cría de animales. Aureliano II se da cuenta de que Petra Cotes tiene una habilidad para hacer que los animales se reproduzcan
reproduzcan por su vitalidad, y con el paso del tiempo y las rifas se vuelven los habitantes más ricos de Macondo. Con tanto dinero, Aureliano II se dedicó a las fiestas en la casa de los Buendía, cosa que indigna a Úrsula, que vuelve a rezar fervorosamente para que vuelvan a ser igual de pobres como antes. Y de forma inesperada y contradictoria, un día un trabajador rompe una estatua de San José que había en la casa y de este salen más de 200 kilos de oro. En cuanto a Remedios la Bella, su belleza despertaba la fascinación de todo el pueblo. Úrsula la obligó a que cuando saliera de la calle siempre llevaba en la cara un velo para así evitar que cualquier hombre se obsesionara con ella. Un día aparece un caballero extranjero que le brinda una flora de remedios. Esta la acepta y apenas se descubre el rostro para sonreír, y ese gesto bastó para que el hombre cayera en la locura y la ruina. Durante esos días se celebra el carnaval de Macondo. Ahí Remedios la Bella es coronada reina. Aunque el coronel intenta pasar su vejez desapercibido fabricando pescaditos de oro, las autoridades sospechan de que el carnaval estaba ocultando un intento de rebelión. En medio del festejo, la multitud llevaba en andas a otra mujer con belleza similar a la de Remedios. Esta se llama Fernanda del Carpio. Mientras la celebración alcanzaba su punto máximo, alguien grita consignas liberales en honor al coronel Aureliano Buendía, y la fiesta degenera una violenta represión que deja a varios muertos. Aureliano II logra rescatar a Remedios y también a Fernanda. A Fernanda la habían llevado a Macondo con la absurda idea de convertirla en la reina de Madagascar. 6 meses después de estos acontecimientos, Aureliano II y Fernanda del Carpio se casan. Petracotes no se alarma con la noticia de que Aureliano se casó con Fernanda, ya que estaba convencida de que lo había formado como hombre y que tarde o temprano regresaría, y no se equivocaba. Después del matrimonio, Aureliano II regresa con ella. Fernanda del Carpio creció en una ciudad que todavía mantenían costumbres coloniales. Su familia, enriquecida en otros tiempos por la venta de coronas fúnebres, ahora estaba en decadencia, y la educaron con la idea de que en algún momento ella iba a ser una reina. Recibió una formación católica estricta y fue criada en aislamiento, sin contacto con el mundo exterior. Por su educación estricta y el aislamiento hace que la presencia de Fernanda en la casa de los Buendía genere varias tensiones, y cuando se entera de que Aureliano II seguía viéndose con Petracotes, decide marcharse, pero él logra detenerla y devolverla a Macondo, diciendo que la extraordinaria presencia de Petra hace que los animales se reproducieran y manteniera su riqueza. A medida que Úrsula envejece, Fernanda se vuelve la nueva autoridad de la casa, imponiendo sus nuevas órdenes y reglas estrictas. Cierra absolutamente todas las puertas de la casa, obliga a hacer rezos antes de la comida, clausura el negocio de repostería de Úrsula y Santa Sofía de la Piedad y reemplaza la decoración festiva por imágenes cristianas. Amaranta deja de hablarle a la mujer y el coronel Aureliano Buendía la culpa de que ahora se están volviendo gente fina, mientras que Úrsula se burlaba de ella en privado. El matrimonio por fin tiene su primer hijo y a Aureliano II le pone José Arcadio. A Fernanda no le gusta la idea de ponerle José Arcadio a su hijo, así que para cuando nació su segunda hija, esta decidió ponerle Renata Remedios, pero ella solamente le diría así. Para el resto del mundo se llamaría Meme. En cuanto al pequeño José Arcadio, Fernanda decide que sería un sacerdote, con la esperanza de que llegue a ser papa y enderece el destino de la familia. Por esos días llega la noticia de que el presidente del país iba a visitar Macondo para condecorar al coronel Aureliano por el aniversario del Tratado de Neerlandia. Aunque el coronel rechaza el homenaje, esta noticia atrae a sus 17 hijos. Por si no recuerdan, yo antes había dicho que el coronel durante sus días de guerra había tenido varios hijos con diferentes mujeres. Estos 17 hijos son esos, que llegan a la casa impulsados por la celebración. Con la llegada de los 17 aurelianos, Amaranta los lleva a todos a la iglesia para el miércoles de ceniza, pero cuando les colocaron las cruces a los muchachos se dieron cuenta de que esta no se borraba, y los 17 aurelianos quedaron con esa cruz en la frente para siempre, y esto será más importante para después. El coronel Aureliano Buendía disfruta de la visita de sus hijos, y antes de que estos se marcharan, él les regala a cada uno un pescadito de oro, y Aureliano II convence a uno de ellos, Aureliano Triste, de que se quedara a trabajar con él. Tiempo después, Aureliano Triste instala una fábrica de hielo en las afueras de Macondo, cumpliendo un antiguo sueño de José Arcadio Buendía. Meses más tarde, los hijos del coronel regresan y arreglan el exterior de la casa de Rebeca, aunque no el interior por orden de ella. En esta ocasión, Aureliano Centeno se queda en Macondo para trabajar en la fábrica de hielo. Su presencia acelera tanto la producción que Aureliano Triste decide extender el negocio llevando el ferrocarril al pueblo. Al finalizar el verano, el tren finalmente llega a Macondo.
Quiero hablar acerca de un poquito del Tratado de Neerlandia, ya que estas fueron las últimas hazañas que el coronel Aureliano Buendía realizó fuera de Macondo. El Tratado de Neerlandia, en términos prácticos, fue una redención militar del liberalismo en la costa caribe. Para 1902, los liberales estaban agotados, sin recursos y con tropas dispersas. Y el gobierno conservador, aunque ya casi debilitado, tenía más fuerza territorial, lo que obligó a los liberales a negociar en una posición de derrota. Este tratado no resolvió las causas del conflicto, pero sí paró de inmediato la violencia que había en ese entonces en una región clave para el comercio y la estabilidad del país. Pero no fue una reconciliación real entre ambos partidos. La llegada del ferrocarril cambia por completo la vida de Macondo. Ahora el pueblo estaba conectado con inventos desconocidos como el cine, el gramófono, el teléfono, y cada miércoles llegaba una avalancha de comerciantes extranjeros y empresarios cargados de novedades. Entre ellos aparece el señor Herbert, un norteamericano que ofrecía paseos en globo, aunque a los macondinos no le interesaban tanto la idea, ya que habían inventos más interesantes que trajeron los gitanos muchísimos años atrás. Aún así, Aureliano II lo invita a comer a la casa de los Buendía. Herbert ahí prueba el banano y queda tan fascinado por su sabor que decide instalar una plantación para su explotación comercial. Y con eso numerosos gringos llegan en tren al pueblo, entre los cuales sobresalía un hombre llamado Jack Brown, un poderoso empresario asociado al señor Herbert. Los extranjeros construyen una población separada del pueblo, al otro lado de las vías del tren, y protegida por una valla eléctrica. La presencia de los extranjeros cambia profundamente el entorno, ya que hay más lluvias, aceleran la cosecha e incluso cambiaron el rumbo del río. La única ajena a los cambios es Remedio la Bella. Tras la insistencia para que dejara de andar desnuda por la casa, esta decide coserse un camisón transparente y se rapa la cabeza para evitar molestias. Remedios emana de su cuerpo un aroma particular que hace que cualquiera la reconozca y sepa por dónde ha caminado. Durante días ha cogido la costumbre de bañarse durante horas en la sala de aseo de la casa. Un día un forastero decide trepar la pared de la casa para espiarla. Remedios le dice que las tejas están podridas y podría caerse. El hombre no le hace caso y trepa la pared para entrar al baño con ella, pero en un mal movimiento el hombre se cae y muere de un golpe en la cabeza. Y de la herida no salía sangre, sino que salía un líquido aceitoso impregnado del olor de Remedios, confirmando que su influencia sigue persiguiendo a los hombres después de muertos. Un día Fernanda del Carpio pide ayuda a las mujeres de la casa para doblar las sábanas en el jardín. Ahí Amaranta se da cuenta de que Remedios la Bella estaba más pálida, pero al preguntarle, esta responde que nunca se había sentido mejor. En ese instante una brisa luminosa levanta las sábanas y entre ellas a Remedios. Solo Úrsula alcanza a despedirse de ella con un gesto de mano, mientras que la joven asciende hasta desaparecer entre el resplandor de las telas. Sin duda, esta es una de las escenas más icónicas del libro. Remedios la Bella causa obsesión, enfermedad y muerte a los hombres, pero ella no es consciente del efecto. Su ascenso al cielo elimina el problema sin castigarla ni transformarla. Simplemente deja de estar. A diferencia de otros personajes que mueren de forma violenta o degradante, Remedios no pasa por decadencia física ni moral. Macondo comienza apenas a asimilar el milagro cuando caen en el dominio despótico de la compañía bananera. Las autoridades locales fueron reemplazadas por funcionarios extranjeros que solamente obedecían a los intereses de la empresa. Y la policía es sustituida por sicarios que matan violentamente a un niño y a su abuelo porque el pequeño accidentalmente había derramado refresco sobre ellos. Encolerizado, el coronel Aureliano Buendía proclama que reunirá a sus 17 hijos para así matar a todos los gringos que invadieron el pueblo. Por consecuencia de esto, 16 de los 17 hijos del coronel son asesinados por sicarios desconocidos. Los ejecutaron de un tiro en la cruz de ceniza que tenían en la frente. El único de los aurelianos que sobrevivió fue Aureliano Amador, que logró huir de Macondo. El coronel Aureliano Buendía queda devastado por la tragedia y decide levantar las armas contra el grupo conservador. Cuando el coronel Aureliano Buendía visita a su viejo amigo Gerineldo Márquez, este siente una profunda compasión por el coronel, convencido de que su plan no era más que el delirio de un anciano consumido por la derrota. La muerte de 16 de ellos ocurre de forma organizada y simultánea, lo que deja en claro que no se trata de venganzas aisladas ni crímenes espontáneos. Son asesinados en una sola noche por tener las cruces en la frente, reconociéndolos como hijos del coronel y ejecutándolos
sin error. El hecho de que la marca en la frente haya sido hecha por un sacerdote revelan la complicidad de estas instituciones que, en teoría, deberían proteger a los ciudadanos. La Iglesia, junto al gobierno conservador, aparece como mecanismo que legitimiza la eliminación de los hijos del coronel. Y no hay juicios, no hay defensas ni consecuencias para los responsables. Lo que refuerza de que la violencia por parte de la política está respaldada por el Estado y está normalizada dentro de la sociedad. Y la muerte de los 16 aurelianos demuestra el fracaso personal que tiene el coronel Aureliano Buendía, ya que después de liderar muchísimas guerras y sobrevivir a muchos intentos de asesinato, no puede evitar que el conflicto alcance a sus propios hijos. Arreglan a Meme para enviarla a un colegio de monjas, mientras que el pequeño José Arcadio lo arreglan para enviarlo a un seminario donde terminará su educación religiosa. Úrsula se está quedando completamente ciega y, para no ser considerada una inútil, agudiza sus otros sentidos y llegó a conocer también la disposición de la casa, que se olvidó completamente de su falta de vista. Además de que se da cuenta de que la familia repite una y otra vez las mismas rutinas, lo que le permite anticipar sin dificultad lo que está ocurriendo en la casa. La oscuridad de la ceguera le aporta a Úrsula la capacidad de comprender a los suyos. Por ejemplo, nota cómo Amaranta en realidad es de las personas más tiernas que han existido en la casa. Aún así, con estas capacidades, Úrsula se siente exhausta y sola, cargada de recuerdos y esfuerzos acumulados durante toda su vida. 3 meses después de que Meme se fuera al internado, la casa quedó bajo el control total de Fernanda. En este periodo prohíbe la entrada definitiva de Aureliano II, ya que este comenzó a trabajar en la compañía bananera, y al mismo tiempo Amaranta comienza la confección de su propia mortaja, ya que se le apareció la muerte y le dijo que después de que terminara de tejer la mortaja, esta moriría. Aureliano II se instala de forma permanente en la casa de Petracotes, donde retoman las fiestas desmedidas y grandes banquetes. Cuando pierden un concurso de glotonería contra la elefanta y casi muere por indigestión, pide que lo llevaran con su esposa para así cumplir su promesa de no morir en la cama de Petra. Desde este episodio, Aureliano II comienza a pasar más tiempo con su esposa. La melancolía que llenaba la casa se disipó con la llegada de Meme del internado. Vino por sus vacaciones acompañada de 4 monjas y 78 compañeras, lo que confirma que heredó el gusto a las fiestas de su padre. Años después, el coronel Aureliano Buendía se encuentra en su taller elaborando pescaditos de oro, cuando escucha la llegada de un circo a Macondo y decide recorrer todo el pueblo para ver la novedad. Cuando regresa a la casa, va al jardín a orinar junto al castaño, y ahí mismo, después de hacerlo, se queda sentado con la frente apoyada en el árbol. La familia no se enteró de su fallecimiento hasta el día siguiente. Cuando Santa Sofía de la Piedad decide sacar la basura en el traspatio, le pareció curioso de que estuvieran bajando los gallinazos. El duelo por la muerte del coronel Aureliano Buendía coinciden con las últimas vacaciones de Meme en Macondo. La chica ahí descubre que sus padres habían tenido otra hija, a la que le habían puesto Amaranta Úrsula, en contra de la voluntad de Fernanda. Desde pequeña, Meme se siente incómoda por la rigidez de su madre y se identifica más con la personalidad de su padre tan despreocupado. Desde su regreso, padre e hija comparten muchísimo tiempo juntos. Aureliano II accede a todos los caprichos de Meme, lo que despierta celos en Petracotes. Aunque nunca había sentido rivalidad por Fernanda, siente que Meme podría apartarla de su lugar, aunque Meme aclara de que no tiene interés en interferir en la relación de su padre con Petracotes. Ya instalada en Macondo, Meme empieza a asistir a varias fiestas que organizaban las personas de la compañía bananera, y ahí se hace amiga de varias jóvenes norteamericanas. Y ahí Meme adopta las costumbres de los norteamericanos y también aprende a comunicarse en inglés. Mientras tanto, Amaranta ya estaba terminando de coser su mortaja. Esta actividad le permitía distraerse del resentimiento y la tristeza que la habían acompañado durante toda su vida. Días después, Amaranta se encontraba muerta en su cuarto. Tenía la venda que siempre la acompañó desde que se quemó la mano en las brasas del fogón, y rodeada de varias cartas destinadas a los muertos. Después de la muerte de Amaranta, Úrsula no vuelve a levantarse de la cama. A pesar de su ceguera, se da cuenta por sus otros sentidos de que Meme está teniendo una relación amorosa con un hombre. Y la intuición de Úrsula era cierta, ya que Meme estaba teniendo una relación con Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico en los talleres de la compañía bananera.
Ella comienza entonces a mentir para verse con Mauricio a escondidas. Cada aparición de Mauricio Babilonia va acompañada de una nube de mariposas amarillas que la acosa en la cabeza y que incomoda a todos. Finalmente, Fernanda sospecha de la relación que tiene Meme con Mauricio y lo sigue al cine, donde confirma de que ambos estaban teniendo una relación. Y después de esto se lleva a Meme y la encierra en su cuarto. Durante su encierro, Meme tiene una actitud aparentemente normal y continúa negando la relación. Sin embargo, todos los días logra verse con Mauricio en la sala de aseo de la casa, obviamente a escondidas de Fernanda. Y así Fernanda vuelve a sospechar y esta vez acude a las autoridades para que vigilen el traspatio de la casa, alegando la presencia de un ladrón de gallinas. Al día siguiente, mientras Meme lo esperaba en el baño desnuda, el guardia hiere en la columna vertebral a Mauricio dejándolo paralizado. Mauricio muere muchos años después de vejez y aún con las mariposas amarillas rodeándolo, y de lo único que se lo acusa es de ser un ladrón de gallinas. Y aquí está la segunda muerte que me afectó bastante, la de Mauricio Babilonia. La primera fue de Remedios Moscote, pero esta en especial me ha hecho llorar más de lo que quiero admitir. Es un personaje muy bello, ya sea por la cantidad de mariposas que lo persiguen o por su amor por Meme. Aunque lo he resumido aquí, en el libro profundiza más el respeto que tiene por ella y la aceptación de las condiciones familiares que ella está pasando. A pesar de estar siendo observado y perseguido, Mauricio sigue visitando a Meme, lo que revela una combinación entre valentía y terquedad. No es un personaje impulsivo, pero sí muy constante. Acepta las consecuencias de sus actos sin protestar o justificarse, y esta perseverancia lo conduce directamente a su tragedia. Acepta su destino sin rebeldía ni reclamo, lo que refuerza que es un personaje sometido a fuerzas que no puede controlar. Y su figura se diluye progresivamente hasta desaparecer en el relato, como si su función hubiera sido únicamente amar y sufrir. Después de lo ocurrido, Fernanda obliga a Meme a internarse en el mismo convento donde ella fue criada. Durante el extenso viaje de Meme, las mariposas amarillas de Mauricio la siguen sin descanso. Y desde el instante en el que escuchó el disparo y el grito de dolor de Mauricio, guardó silencio absoluto. Y ese dolor se lo llevaría hasta el día de su muerte. Y de ahí ya no se vuelve a saber más de Meme. De regreso en Macondo, Fernanda se da cuenta que su cuñado José Arcadio II estaba promoviendo una huelga entre los trabajadores de la compañía bananera. Las autoridades comienzan a buscarlo y su paradero se vuelve desconocido. Tiempo después, una mujer llega a Macondo con una canasta grande en la espalda. Adentro estaba Aureliano Babilonia, el hijo de Meme y Mauricio. Fernanda oculta el origen del niño y difunde que fue encontrado en el río. Y luego lo esconde en el antiguo taller del coronel Aureliano Buendía y le prohíbe salir de ahí. Cuando Aureliano Babilonia cumple un año, los conflictos entre los obreros y la compañía bananera alcanzó su punto máximo. Los trabajadores reclamaban cosas básicas: atención médica adecuada, viviendas dignas y pago de dinero en efectivo en lugar de vales, ya que solo podían canjear en los comercios de la propia empresa. Finalmente presentan la denuncia en las instancias superiores, pero allí se les responde que la empresa no tiene trabajadores fijos, sino que contrataciones temporales, y que por lo tanto no tenían obligaciones laborales. La decisión provoca la furia de los obreros, lo que causa por fin la huelga. Las plantaciones comienzan a deteriorarse y los trenes cargueros quedan detenidos. El gobierno envía 3 regimientos a Macondo para mantener el orden y que se vuelva a reanudar la producción. Cerca de 3.000 huelguistas son convocados a la plaza principal para negociar su reincorporación. Allí un capitán lee un decreto en el que declara a los huelguistas criminales y autoriza su ejecución. Ante la negativa de los trabajadores a abandonar la plaza, los soldados abren fuego a la multitud, incluyendo a mujeres y niños. En medio de toda la multitud, José Arcadio II recibe un balazo y queda inconsciente. Al despertar, José Arcadio II se da cuenta de que está en un vagón de carga, rodeado de cadáveres. El tren iba rumbo al mar para ahí poder tirar los cuerpos. José Arcadio II logra saltar del tren y regresa caminando por las vías hacia Macondo. Y durante el trayecto comienza una lluvia que no cesaría durante años. De vuelta en Macondo, nadie le cree su relato de la matanza. Todos creen que los obreros regresaron a su lugar de origen. Al regresar a la casa familiar, José Arcadio II se encierra en el laboratorio de Melquiades para esconderse, con ayuda de Santa Sofía de la Piedad, evitando que Fernanda se entere. La versión oficial asegura
de que los trabajadores se marcharon de manera pacífica. Durante las noches, tras el toque de queda, los soldados persiguen a los sobrevivientes y los intentan desaparecer. En una de esas redadas, el ejército revisa la casa de los Buendía y llegan a la habitación de Melquiades. Al entrar, no notan la presencia de José Arcadio II, ya que la atmósfera sobrenatural de la habitación lo protegía, y desde ese momento él no vuelve a abandonar la habitación. Mientras el diluvio continúa en Macondo, José Arcadio II trata de descifrar los pergaminos de Melquiades y repite incansablemente, aunque nadie le crea, que fueron 3.000 los trabajadores asesinados por el ejército. Aquí el libro redacta una de las masacres más indignantes que hubo en Colombia. La masacre de las Bananeras fue el asesinato de obreros que trabajaban en la compañía estadounidense The United Fruits Company por parte del Ejército Nacional de Colombia, que actuó para resguardar los intereses de dicha empresa multinacional, que hoy en día se conoce como Chiquitas Brand International. Los hechos ocurrieron bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de La Ciénaga, en el departamento del Magdalena. Los cuerpos de los trabajadores fueron cargados y transportados en trenes, generalmente en vagones de carga, hacia fosas comunes o lugares apartados de La Ciénaga. Después de los hechos, tanto el Gobierno Nacional de Colombia como la United Fruit Company trataron de minimizar los hechos y negar la gravedad de lo ocurrido. A través de informes y comunicados, se presentó la huelga como un problema del orden público y no como una protesta laboral legítima. Esta estrategia de negación buscaba proteger su imagen internacional y evitar sanciones o pérdidas económicas. Las cifras oficiales hablaban de muy pocos muertos, mientras que testigos y relatos posteriores afirmaban que la cifra era más de 3.000 muertos. La masacre de las Bananeras fue un símbolo de brutalidad con los que se reprimían los derechos de los trabajadores. Y este libro también da un vistazo a lo que fue la masacre de las Bananeras. Después de 4 años paró el diluvio. Macondo queda sumido en una sequía intensa que llena de polvo y termina de deteriorar la aldea. El cese de la lluvia detiene por un tiempo los episodios de desvarío de Úrsula, al enterarse de que siempre fue juguete de Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia. Las termitas, las hormigas rojas y las polillas comienzan a invadir la casa, y Úrsula se esfuerza hasta sus límites para contener el avance de los insectos. Un día, mientras trabajaba, encuentra a José Arcadio II en el laboratorio de Melquiades y nota el parecido que tiene él con el coronel Aureliano Buendía, lo que confirma su sensación de que el tiempo no avanza, sino que gira sobre sí mismo. Cuando Amaranta Úrsula llega a la edad escolar, Fernanda la envía a un instituto privado, pero impide que Aureliano Babilonia estudie, dejándola al cuidado de su bisabuela Santa Sofía de la Piedad. Finalmente, Úrsula fallece. Su muerte había sido anticipada por Santa Sofía de la Piedad, quien notó el comportamiento extraño de las plantas de la casa. Y a finales de ese año, la familia Buendía se entera del fallecimiento de Rebeca. Úrsula fue una mujer extremadamente pragmática y perseverante, capaz de mantener el control de su familia y de la casa a pesar de todos los conflictos y problemas que surgen a su alrededor. Su conducta demuestra un equilibrio entre la firmeza y el cariño. Sabe imponer cuando es necesario, pero también ofrece apoyo incondicional y protección a las personas que dependen de ella. Y casi todo lo que hace tiene un propósito: mantener la estabilidad de la familia y evitar que los errores pasados se repitan, aunque esto último no lo logra detener. Amaranta Úrsula empieza a mostrar talento para los estudios y su padre Aureliano II promete costearle un viaje a Bruselas para así continuar con su educación. Mientras tanto, Aureliano Babilonia encuentra a su tío abuelo encerrado en la habitación de Melquiades y ambos empiezan a pasar más tiempo juntos. José Arcadio II le enseña a Aureliano Babilonia a leer y a escribir, y también lo inicia en los manuscritos de Melquiades, y también le relata historias verdaderas de la masacre de la compañía bananera. Un día Aureliano II despierta con un nudo en la garganta y se da cuenta de que su muerte es próxima. Consciente de que su hora se acerca, se apresura a rifar unos terrenos de Macondo para así costear el viaje de Amaranta Úrsula, y con el dinero recaudado su hija se marcha para estudiar en el extranjero. Meses más tarde, José Arcadio II muere sobre los manuscritos de Melquiades, y poco después Aureliano II muere en la cama junto a Fernanda, cumpliendo así su promesa de no morir en la cama de Petracote. Como Aureliano II había adelgazado en los últimos años, los dos gemelos vuelven a ser completamente idénticos. Durante el entierro, los encargados confunden las tumbas y los entierran en lugares equivocados. Después de la muerte de su tío abuelo, Aureliano Babilonia no abandona por mucho tiempo la habitación de Melquiades, y aunque Santa Sofía de la Piedad pensaba que hablaba solo, el joven estaba hablando con el espíritu de Melquiades,
Melquiades. El fantasma le advierte a Aureliano Babilonia de que sus oportunidades de estar en la habitación estaban por terminar, pero confía en que Aureliano logrará descifrar los manuscritos, especialmente después de que el joven descubra que los manuscritos estaban escritos en sánscrito. Finalmente, el espíritu del gitano desaparece por completo y la habitación queda expuesta al tiempo. En la casa no faltaba comida, pues Petracote seguía enviando alimentos, tal y como lo hacía cuando vivía con Aureliano II. Con la muerte de Úrsula y ante la imposibilidad de mantener la casa por sí sola, Santa Sofía de la Piedad decide marcharse de Macondo para siempre y no se vuelve a saber nada más de ella. Y Aureliano Babilonia, antes de que la mujer se fuera, le entrega a ella 14 de los pescaditos de oro. Quedando solos, Aureliano Babilonia y Fernanda no intercambian palabras. Aureliano se encargaba de la cocina mientras que Fernanda escribía cartas a sus hijos. Un día Aureliano desea salir para visitar la tienda del sabio catalán, un antiguo negocio de libros donde Melquiades le había dicho que encontraría los tomos necesarios para terminar de descubrir los manuscritos. Y cuando pide permiso, Fernanda le niega la salida completamente. Y esto hace que Fernanda cierre las puertas con llave. Aureliano, al notar que Fernanda no había tocado la comida que le había dejado fuera de la casa, entra a la habitación y la encuentra muerta, acostada, más hermosa que nunca, con el vestido que había llegado a Macondo. Y el día siguiente de la muerte de Fernanda, Aureliano sale y compra el libro en la tienda del sabio catalán. Fernanda sin duda es uno de los personajes más desagradables y burlescos de este libro, en mi opinión. Es un personaje que se centra únicamente en las apariencias de los demás y en cómo los demás puedan percibirla a ella. Fue el causante de la tristeza de su hija Meme al arrebatarle el amor de su vida y condenar a un hombre a la inmovilidad perpetua. Tiende a juzgar a los demás según estándares muy estrictos y a imponer ideas de cómo deben vivir y comportarse. Y al final Fernanda murió sola, con sus hijos lejos sin hacerle compañía, aislado de Aureliano Babilonia, siendo este la única persona presente en sus últimos momentos. 4 meses después, José Arcadio regresa a Macondo y ve el cadáver de su madre aún momificado sobre la cama. Lee las cartas que ella ha escrito y se da cuenta del origen de Aureliano Babilonia. Una noche alguien toca la puerta y al abrirla ven a un hombre vagabundo con una cruz en la frente. Era Aureliano Amador, el último de los sobrevivientes de los hijos del coronel Aureliano Buendía, que había ido pidiendo refugio en la casa que años antes estuvo. Pero José Arcadio le niega la entrada. Y justo cuando el hombre cierra la puerta, Aureliano Amador es asesinado de un tiro en la frente a manos de los conservadores, muriendo así el último descendiente del coronel Aureliano Buendía. José Arcadio comienza a llevar a jóvenes para jugar con ellos y divertirse. Un día los 4 jóvenes que llevaba José Arcadio entraron a la habitación de Úrsula y encuentran la estatua de San José de la que había salido más de 200 kilos de oro, que su tatarabuela había guardado por años. Y con esta fortuna José Arcadio organiza numerosas parrandas con estos jóvenes, sin medir excesos. En una ocasión, tras bañarse con champán, encuentra a los 4 jóvenes durmiendo en la cama de Úrsula, completamente desnudos, y descubre que también estos 4 jóvenes habían destrozado la habitación. Y José Arcadio, indignado, los echa de la casa. Meses después, mientras José Arcadio se tomaba un baño, estos 4 jóvenes entran a la habitación y lo terminan ahogando en la tina, y se llevan las 3 bolsas restantes de la fortuna. Cuando Aureliano Babilonia lo encuentra, lo invade la tristeza. Solo entonces comprendió cuándo estaba empezando a quererlo. Y como digo, aunque no lo profundice aquí porque es un resumen, en el libro describe mejor la relación que tuvo Aureliano Babilonia con José Arcadio. Al principio hubo tensión, ya que José Arcadio había descubierto el origen de Aureliano Babilonia, pero con el paso del tiempo ambos empezaron a formar una breve amistad que duraría hasta el día de la muerte de José Arcadio. Y esto es un claro ejemplo de cómo pueden ser frágiles las relaciones que tenemos con los demás, ya que tarde o temprano puede pasar algo que cambie el rumbo de las 2 personas. Aureliano se da cuenta de que empezó a querer a José Arcadio demasiado tarde, y esto nos enseña que debemos disfrutar cada momento que vivamos con nuestra familia, amigos, mascotas, etc., ya que el destino puede arrebatarnos todo esto en apenas un pestañeo. En diciembre, Amaranta Úrsula regresa a Macondo con su esposo Gastón, un belga elegante que pensaba que su estadía en el pueblo sería breve. Sin embargo, Amaranta Úrsula decide quedarse permanentemente, motivada por los recuerdos felices de su infancia. Al llegar se sorprende por el deterioro de la casa, así que pasa días enteros restaurándola. También le regala ropa juvenil a su sobrino y le enseña a bailar ritmos de moda europeos. Su carácter energético e indominable, heredado de Úrsula, y su belleza
belleza comparable con la de Remedios la Bella, le dan un aire moderno y alegre al hogar. La llegada de Amaranta Úrsula transforma por completo la vida de Aureliano Babilonia. Ya puede moverse libremente y pasa mucho más tiempo en la tienda del sabio catalán. Y ahí en esa tienda hace 4 amigos: Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel Márquez. Este último siendo bisnieto de Gerineldo Márquez. Y también mantiene una amistad con una prostituta mulata llamada Nigromanta. Aún así, Aureliano está profundamente enamorado de Amaranta Úrsula desde el momento en el que la ve. Para empeorar la situación, Amaranta Úrsula y Gastón no dudan en entregarse a sus juegos amorosos en cualquier lugar de la casa, lo que abruma a Aureliano. Desde ese momento, Aureliano Babilonia comienza a acostarse con Nigromanta, quien al saber que está enamorado de Amaranta Úrsula decide cobrarle por sus servicios. De todos sus amigos, su mayor cómplice es Gabriel Márquez, y el único que le cree cuando relata hechos de la masacre de la compañía bananera. Gastón, aburrido, inicia un negocio de correspondencia de un aeroplano. Mientras ese se ocupa de su negocio de correspondencia aérea, Amaranta Úrsula pasa más tiempo con su sobrino. Una tarde la mujer se lastima el dedo al abrir una lata de melocotón y Aureliano se apresura a lamerle el dedo. Al ver que la mujer estaba incómoda, este le confiesa su amor y Amaranta Úrsula no se lo toma bien y amenaza con irse de Macondo. Un día Aureliano y sus amigos descubren un burdel clandestino. La dueña es Pilar Ternera, tatarabuela de Aureliano, quien convierte su experiencia de consejos amorosos en un negocio. Pilar reconoce a Aureliano Babilonia por el parecido que tiene este con el coronel Aureliano Buendía y comprende la causa de su sufrimiento al ver los mismos patrones repetidos por su familia. Tras escuchar sus penas, le recomienda a Aureliano que vaya de nuevo donde Amaranta Úrsula, ya que ésta lo está esperando. Aureliano regresa a la casa y se enfrenta a Amaranta Úrsula. Esta intenta resistirse al inicio, pero ya después lo disfruta, y así ambos consumen al acto sin que Gastón se entere. Una tarde Aureliano se entera de la muerte de Pilar Ternera, y su muerte coincide con el regreso del sabio catalán a sus tierras natales. El sabio catalán, en las cartas que le había dejado a los 4 jóvenes, les recomienda que huyan de Macondo. Todos se van menos Aureliano. Para su alegría, Gastón regresa a Bruselas. Sin nadie más que esté cerca, Aureliano y Amaranta Úrsula quedan recluidos por la soledad y el amor en la casa de los Buendía. Los amantes se entregan a una pasión tan intensa que se olvidan del deterioro de la casa, que está terminando de ser invadida por la vegetación y las hormigas coloradas. Ambos quedan flotando en un universo vacío donde la realidad cotidiana y eterna es el amor. Finalmente, Amaranta Úrsula recibe una carta de su esposo diciendo que iba a regresar a Macondo, y la mujer es sincera con él. Le dice que lo quiere, pero no puede imaginar una vida sin Aureliano, ya que a pesar de no tener ingresos y estar en la pobreza, el amor los mantiene unidos. Y después Amaranta Úrsula se da cuenta de que está embarazada. Durante ese tiempo la pareja empieza a investigar el origen de Aureliano. Temen de que sea producto de un amorío entre Aureliano II y Petracotes, lo que los convertiría en medio hermanos, pero al final no descubren nada. La casa literalmente se está cayendo y los amantes se refugian en la habitación de Fernanda. Al intentar dormir, la pareja escucha los sonidos de los muertos de toda la familia. Úrsula entrometiéndose en todo, José Arcadio Buendía intentando comprobar la existencia de Dios, Fernanda rezando y el coronel Aureliano Buendía haciendo la guerra, entre otros. Y aprenden que las obsesiones persisten después de la muerte y se alegran que incluso seguirán amándose después de morir. Un domingo Amaranta Úrsula da a luz, el único en un siglo que había sido engendrado con amor, y al revisarlo encuentran que el bebé tiene una cola de cerdo. Pero no se alertan porque desconocen la maldición que atormenta a la familia. Y su alegría dura poco, ya que Amaranta Úrsula comienza a desangrarse y a pesar de todos los esfuerzos termina falleciendo. Aureliano, desolado, hace un recorrido por todo el pueblo y al regresar a la casa se da cuenta de que las hormigas coloradas estaban comiendo al bebé. Y de momento recuerda la cita escrita en los manuscritos de Melquiades y decía: el primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Reconoce que su destino estaba escrito en los manuscritos y corre a la habitación de Melquiades a revisarlos, y a medida que lee se revelan todos los secretos de la familia. Al llegar al final, los pergaminos muestran su propio presente. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya se había dado cuenta de que no volvería a salir de ese cuarto, ya que estaba previsto de que la ciudad de los espejos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de todos en el instante en que Aureliano Babilonia terminara de leer los manuscritos. Y todo lo escrito en ellos era irrepetible por siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían segunda oportunidad sobre la tierra.